Como podéis ver, soy de África, de un pueblo de África, bueno, de un pueblo de otro pueblo, claro. y andando por las calles de mi pueblo, había una frase que siempre decían que yo escuchaba, que era: todos queremos ir al cielo, pero morir nadie quiere. Siempre la decían y yo la escuchaba, pero un día me paré a pensar en esa frase y dije, mira, es verdad. Yo me gustaría estar al lado de Dios, pero lo de morir me da como cierta espinilla. Y es así. La verdad es que amamos al Señor, queremos servirle, pero tenemos un inconveniente. Es que no podemos servir al Señor a nuestra manera. No podemos servir al Señor en la carne, le tenemos que servir a la manera de Dios. Amén. Y quería compartir la palabra de Dios en Marcos 10. Vamos a leer de 17 a 30. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue, triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuál difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijitos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padres o madres o mujeres o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos. Bueno, hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. Señor, bendice a tu palabra. Espíritu Santo, Dios, toma control. Aquí en este pasaje reconozco algunos puntos importantes. Y estaba leyendo bastante tiempo esta palabra de Dios y me he sentido así como un poco triste, como un poco confundida, porque podemos ver, la palabra dice que un joven, líder, rico, al ser líder, fuera que servía en alguna sinagoga. La palabra, el primer punto que quiero compartir en este pasaje, un joven líder rico, religioso. Este joven conocía la palabra,
conocía el servicio a Dios, conocía al Señor. Porque la palabra de Dios dice que vino corriendo a Jesús, se postró y le dijo, Maestro bueno. Tenía maneras, se le ve que conocía, se ve que era una persona que tenía conocimiento, pero había algo en su vida que fallaba, que faltaba. Igual que nos puede pasar a nosotros. Podemos tenerlo todo, pero siempre nos vamos a sentir un vacío en nuestras vidas, en nuestros corazones. E igual que este joven, nosotros también sabemos dónde ir. Sabemos que es en Dios. Lo pudimos ver ahora en el tiempo de pandemia. Aún los que no querían nada con el Señor también vinieron. Porque en realidad, cuando tenemos aflicción, cuando en ese mundo sentimos que algo más grande, más fuerte que nosotros estamos viniendo o sentimos algo que no entendemos, sabemos que es a Dios. Sabemos dónde ir. Este joven también sabía dónde ir. Sabía que era Jesús. La palabra dice que fue a Jesús, se arrodilló, reconoció a Jesús como grande y que sabía que si tenía alguna duda, alguna pregunta, era a Jesús a quien tenía que ir. Y le llamó Maestro bueno, le reconoció como Señor. Este joven líder reconoció a Jesús como Señor, porque vemos que Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Si miramos en Mateo 16, de 13 a 17, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos contestando, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen alguno de los profetas. La palabra dice que se levantó Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado Simón, porque eso que acabas de decir no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Porque la palabra de Dios dice que reconocemos, decimos Señor a Jesús, decimos que Jesús es Señor en espíritu, porque las cosas del espíritu se discierne solamente en espíritu. Y este joven rico pudo saber que Jesús era Dios. Este joven rico sabía, tenía lo que se dice potencia, pero había algo en su vida que molestaba, había un vacío, había algo que impedía esa relación que podía haber tenido con Dios. Y vemos que aquí Jesús no negaba su deidad, solo quería ver al joven rico que él ha dicho que él es Dios. Así como también dijo Pedro, la palabra también nos dice que ese joven le hizo a Jesús una pregunta importante, le dijo, ¿qué haré? Hemos dicho que ese joven era un joven líder rico, pero religioso. Este joven rico pensaba que habría algo que podría ser él para heredar la vida eterna. Ignoraba la verdadera naturaleza de la salvación. Su pregunta era sincera, la hacía sinceramente. Pensaba que había algo que podía llenar este vacío que tenía en él. Pensaba que había algo que podía hacer que pudiera garantizarle la vida eterna. Pero la vida eterna, más allá de lo que podamos ver, de lo que podamos sentir en esa vida, la vida eterna solo es en Cristo Jesús. La vida eterna solo es en Jesús, es el amor de Dios a los hombres. Como dice la palabra en Juan 3:15 a 16 dice, para que tengan vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Y ese joven pensaba que podía ser algo, que podía llenarle ese espacio que tenía en él, este hueco, este
vacío. Y la palabra de Dios dice que Jesús le habló de los mandamientos. Le habló de guardar la ley. Mateo 5, 23, 24. La palabra de Dios dice: si traes tu ofrenda al altar y ahí te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y vuelve atrás, reconcíliate con tu hermano y ven, trae tu ofrenda al Señor. Porque así como es importante la relación con Dios, delante de Dios, es importante la relación con tu hermano. A Dios le importa mucho. Y este joven tenía este vacío en su vida y Jesús lo había visto. Y también con la pregunta que él le había venido a hacer: ¿qué puedo hacer? El joven se había dado cuenta, pero no sabía qué. Pero Jesús sabía. Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Cuando Jesús le dice guarda los mandamientos están escritos en 2 tablas. Una es la relación del hombre con su prójimo. Y en otra tabla es la relación del hombre con Dios. Cuando Jesús le habla de guardar los mandamientos, le habla específicamente los mandamientos que son del hombre con su prójimo. Y otro punto que podemos ver: este joven rico fue derrotado. Y vemos que Jesús le habla de guardar los mandamientos y él le dice a Jesús que las ha guardado todas. En ese tiempo en Israel guardaban muchísimo las apariencias. Guardaban lo que hemos dicho antes, la relación con Dios, pero la relación con los hermanos no. Y también podemos ver en Filipenses 3:6, cuando Pablo dice: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eran irreprensibles. La apariencia de fuera la guardaban perfectamente, pero a Dios lo que realmente le importaba era el corazón, cómo guardaban el interior. Y Jesús había encontrado que su pueblo lo había hecho todo exteriormente, pero en el interior estaban completamente vacíos. No había amor, no guardaban esos mandamientos. Y vemos que Jesús habla a los fariseos y les dice muchas cosas, pero hay una cosa que les dijo que siempre me acuerdo. Les dice: ay de vosotros, hipócritas, que adoráis vuestros vestidos, pero dentro estáis llenos de basura y suciedad. Renovad vuestro interior. La palabra nos dice que Jesús le amó. Jesús le miró y le amó. Jesús sintió compasión, mucha compasión. Como nos dice la palabra también cuando nos dice que Jesús los miró y sintió compasión por ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Estaban guardando toda la ley, pero estaban completamente perdidos. Estaban perdidos. Y la palabra dice que Jesús le amó, le miró a este joven rico y le amó. Porque Jesús vio su búsqueda sincera de la verdad, pero desesperadamente perdida. Y Jesús le habla directamente. Creo que desde ese amor le dice: vende todo lo que tienes. Le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, coge tu cruz y sígueme. Y podemos ver aquí que podemos pensar que Jesús estaba diciendo de la pobreza un requisito para alcanzar la vida eterna. No. Jesús lo que estaba es exponer el corazón del joven para que él vea el problema que tenía, lo que le apartaba de esa relación que quería con Dios. Era que amaba demasiado
a sus posesiones y había olvidado lo que Dios había mandado: amar al prójimo como a ti mismo. Porque la palabra de Dios dice que amarás a Dios sobre todo, al prójimo como a ti. Dios, hay que haber una relación con Dios, tenemos que amarnos, y así como nos amamos, tenemos que amar al prójimo. Y eso era lo que el Señor les había recomendado, y cuando Jesús llegó ahí, eso no había. Habían mantenido el amor a ellos, el amor a Dios y el amor a los materiales y al hermano, nada. Y podemos ver en ese tiempo de que habían muchos mendigos en ese tiempo en Israel. La palabra dice que el joven, cuando escuchó esa palabra de dejar todo lo que tenía y venderlo, darlo a los pobres, se afligió. Se afligió, la palabra dice que porque tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas. Y se fue triste. Pero cuando Jesús le estaba diciendo, vende todo lo que tienes, Jesús quería que viera el problema que tenía él, que le apartaba a Dios. Le dice, coge tu cruz. A veces pensamos que cuando Jesús te dice, coge tu cruz, es que tú todo el tiempo vas a pasar malos momentos o vas a coger tu cruz y irás todo el día ahí con la cruz. No, Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre, y Jesús te dice, deja tu vida, esa egoísta que tenemos, vive una vida cristocéntrica y tendrás tesoros en el cielo. Pero vemos que el joven se afligió y se rehusó obedecer un orden directo de Dios. Se fue porque amaba demasiado sus riquezas. Mateo 16:26 también nos dice, ¿qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? El tercer punto que quiero compartir dice, un joven líder rico y sin recompensa. La palabra de Dios dice que al oír esto los discípulos comprendieron la realidad del llamado y preguntaron, ¿quién podrá salvarse? Porque ellos asociaban las riquezas con la salvación. Vemos que hay una palabra que dice, joven fui, he crecido y no he visto un justo que mendigue pan. Pensaba que al ser rico es porque Dios te ha salvado, eres bendecido. Y a los pobres los veían como maldecidos, como los que no tenían nada que ver con Dios, y Jesús les quería enseñar que eso no era así. Podemos ver también cuando los discípulos preguntan a Jesús, cuando encuentran a ese ciego que nació ciego, le dicen a Jesús, ¿quién pecó? Que éste haya nacido ciego. O sea, veían en él toda la maldición. Algo habrá hecho malo que eso le haya pasado, porque pensaban que con la riqueza y la buena vida era porque tú realmente eras salvo. Entonces preguntaron, este que era rico, que tenía buenas maneras, que tenía buena apariencia, si no se ha podido salvar, entonces ¿quién será? ¿Quién se salvará? Estaban hablando de qué hay de nosotros que no somos como él. Él que lo tenía todo. Estamos escuchando que el Señor dice que les es difícil. Entonces ¿quién será? ¿Quién se salvará? Entonces Pedro preguntó a Jesús, le dice, nosotros hemos dicho esto que dices, dejarlo todo y seguirte, coger la cruz y seguirte. Nosotros lo hemos hecho. ¿Cuál será nuestra recompensa? Y Jesús responde, el que lo deja todo por mí y por el Evangelio recibirá 100 veces más. Dice, habrá persecuciones. Los problemas siempre habrá, pero lo más importante, la vida eterna. Amén. Gloria a Dios.
Voy a pedir a los del grupo de alabanza que vayan pasando. Hermanos, la obra que hizo Jesús en la cruz fue preciosa por nosotros. La palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos señores. La palabra dice que cuando Jesús se entregó en la cruz, se entregó a Él mismo. Y cuando nos llama al ministerio, nos llama a nosotros mismos. La palabra dice que el Señor, Dios, es un Dios celoso. No podemos seguirle a mitad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que dice 1 de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, la única manera que tiene el mundo de conocer al Señor Jesús es a través de su iglesia. El Señor lo entregó todo en la cruz para hacer esta obra preciosa, magnífica. Y cuando nos llama, quiere que nosotros también estemos rendidos. La palabra de Dios dice que somos vasos, que nos rendimos. Pero si nos rendimos así, el poder de Dios que se eche en nosotros se va a echar a medias. Y cuando lo llevemos, a donde lo llevemos, lo llevaremos a medias. Y la obra de Dios no se hará completa en nosotros. Y la visión de Dios es que la obra de Dios se haga completo en su pueblo, para que el mundo adore. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, Espíritu Santo, Señor. Gracias tu palabra, tu presencia está aquí. Gracias. Amén.